escucha. Entonces, empezamos nuestro tema, Dios en tres personas, el misterio de la Santísima Trinidad. Para nosotros, pues quizá como personas practicantes nos parezca más normal este tema, pero cuando lo doy en clase a veces los alumnos se asombran, pero profe, es que yo no entiendo, pero si Dios, ¿cómo así tres dioses? ¿Eso no se llama politeísmo? Ellos creen, ¿no? Ellos creen. Sí, Que se puede señora. llamar, o que verdaderamente lo comparan con otros dioses, entonces les parece muy sencillo decir, bueno, un dios más, no pasa nada. Sí. Y sin embargo, pues no es un dios más, es el único dios. Y eso tiene una larga historia que vimos también en la clase sobre la clase que vimos sobre la historia de la salvación. Voy a poner chiquito aquí para ver la presentación. La historia de la salvación nos mostraba cómo Dios gradualmente en el Antiguo Testamento se va dando a conocer y cómo se manifiesta en el Antiguo Testamento como el Dios uno, el Dios único, que gradualmente, haciéndose presente mediante las promesas, la alianza, las revelaciones, las teofanías, como vimos en una de las primeras clases, se va manifestando y se va dando a conocer. Pero la imagen de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento no tiene vestigios, por lo menos explícitos, sobre la Santísima Trinidad. No los tiene. Aunque en algún caso, pues algunos autores cristianos de los primeros siglos piensan, por ejemplo, pero son pocos, que en la expresión del Génesis que dice, Dios cuando está creando el mundo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, consideran que ese hagamos es un plural trinitario, pero no lo es, ¿no? Es como un plural majestático del poder divino que tiene todo el poder para crear como quiera, ¿no? Es una expresión no directamente trinitaria. O también cuando en Génesis se dice que en el principio el Espíritu aleteaba sobre las aguas y estaba con Dios, pues no se refiere directamente al Espíritu Santo, sino como a la fuerza de Dios inspirando vida en la creación y dando lugar a los seres. Pero bueno, digamos que para la piedad o para un conocimiento pues un poquito más espiritual, todas esas cosas nos sirven para rezar y conocer más a Dios. Pero tenemos que esperar al Nuevo Testamento para conocer mejor el misterio de la Santísima Trinidad. En este caso, dime. Perdón, no estás compartiendo pantalla por si nos quieres mostrar alguna diapositiva, no la estamos viendo. Pues yo la había compartido, entonces voy a volver a compartir porque yo la tenía a la vista de todos. A ver, ¿ya? Sí. ¿Se está viendo? Sí, sí, ahora sí. Sí, señora. Vamos a empezar a ver un poco en orden la doctrina para luego ver cómo nos la presenta la Sagrada Biblia. Al final está la bibliografía. Me parece que tienen lo mejor de todo en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una maravilla. Aquí les pongo la bibliografía. ¿La están viendo? Catecismo de la Iglesia Católica, números 232 a 267. Sí la vemos. El compendio, el catecismo, en resumen, del Catecismo de la Iglesia, con preguntas y respuestas, es de la pregunta 44 a 49, y un símbolo o una oración o un himno muy antiguo, que es el símbolo atanasiano o cuicunque. Atanasiano porque se atribuyó por mucho tiempo al obispo San Atanasio, que celebramos ayer o antes de ayer, Atanasio de Alejandría, que es del siglo III, pero después se descubrió que es posterior, entonces sería un pseudo Atanasio, pero que no es el autor principal pues, del concilio de Nicea. Y cuicunque es la primera palabra que dice, quien quiera, ¿no? Quien quiera tener la verdadera fe debe confesar, y es un himno que lo encuentran en los devocionarios o en Google, fácilmente símbolo atanasiano, es de los primerísimos siglos de la Iglesia, es como el siglo IV, V. Y es maravilloso, es una confesión resumida de la fe en la Santísima Trinidad, muy bonito. Entonces la Iglesia nos dice primero en el número 232, para que vayamos gradualmente entrando en el tema. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos hemos recibido muchas veces esta bendición, pues en la Santa Misa, ¿no? Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
O cuando rezamos el rosario, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así, innumerables veces tenemos presente el misterio de la Trinidad y nos parece lo más normal. Estas formulaciones ya las encontramos en los primeros textos antiguos del cristianismo, en los textos y escritos apostólicos, o sea, siglo II, III, IV. Esto es muy importante porque hay muchos vestigios de la fe clara en la Santísima Trinidad, aunque no estuviera formulada teológicamente como sucede poco a poco después. Por ejemplo, San Pablo mismo, en la epístola a los Corintios, en Colosenses, en Efesios, las cartas de los apóstoles reúnen muchas veces esta doxología. Por ejemplo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así empezamos la misa, así el sacerdote empieza la misa después de la bendición inicial. Y esto pues tiene 2000 y pico siglos de tradición cristiana. Es una confesión de fe poderosa que además tenemos que defender, ¿no? De quienes pues quizá quieran no creer o no aceptar o pensar simplemente por ignorancia que son tres dioses, ¿no? Pero son tres personas distintas. Entonces, ¿qué nos dice la fe sobre este gran misterio, que es el misterio central de la vida cristiana y sin el cual no podría haber verdadera fe? Ni podríamos confesar a Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo del Padre. Ni podríamos hablar del Espíritu Santo, como dice también San Pablo, que no, si no es, nadie puede decir Señor Jesús si no es en el Espíritu Santo. Entonces, este misterio pues, es el centro de la fe cristiana, de la cual están inseparablemente unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces, por la manera de estudiar o por la manera de rezar, pues nos dirigimos al Padre directamente o a Dios en general. A veces lo hacemos en forma muy personal hacia el Hijo, hacia Jesús. Pues un momento en el que hablamos mucho con Jesús seguramente es la Navidad, Jesús niño. Pero en la época de Semana Santa o Cuaresma, pues nos queda mucho más fácil hablar con Jesús adulto. Adulto, no anciano, ¿no? Jesús no llegó a la ancianidad. 33 años por ahí, más o menos, pues hablamos con un Jesús adulto que es plenamente consciente de dar la vida por nosotros. Y en muchas ocasiones, como quizá está pasando ahora que vamos hacia Pentecostés, Pentecostés cae en junio, el 31 de mayo, porque la ascensión cae el 24 de mayo, o sea que la Pascua ya va avanzando. Y está en el centro de la fe de los cristianos. Y dentro de las verdades de la fe, la primera en la jerarquía de las verdades de la fe es precisamente el dogma de la Santísima Trinidad. En la jerarquía de las verdades, esta es la más importante. Toda la historia de la salvación, que recoge la Biblia y que conocemos por la tradición cristiana y por la Iglesia, no es otra cosa, no es otra vía que la manera como Dios, el Dios único y verdadero, se va manifestando gradualmente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, hay que aprender a descubrir cómo es que lo hemos conocido, cómo hemos llegado a esta fe. Pues lo hemos hecho porque Dios ha ido dejando huellas de su acción trinitaria en sus obras. Para conocer a Dios necesitamos la revelación, su palabra y sus obras. Ya vimos la revelación en la segunda clase de esta serie, y esas huellas pues son manifestaciones en la creación o manifestaciones a través de las alianzas, pero fundamentalmente hasta el Nuevo Testamento. No podemos conocer el misterio trinitario hasta el Nuevo Testamento. Y si no fuera porque Dios nos lo manifiesta, si Dios mismo no se nos manifiesta, pues no podríamos adivinar ni inventar la existencia de la Trinidad. Eso no se le puede ocurrir a nadie por muy brillante que sea. Entonces, ¿cuándo empezamos a tener señales claras, manifestaciones claras de la presencia de la Trinidad en la revelación? Allí tenemos algunos pasajes que recordarán. ¿Quién me dice de ustedes en la Anunciación cómo aparece la Trinidad? ¿Qué pasó allí de forma que la Virgen oye hablar de la Trinidad en ese momento? Quizá por primera vez. ¿Quién se anima? Pues, A ver, María Fernanda. pues porque como que el padre es el que en cierta medida le está pidiendo a ella, pero le está pidiendo concebir al hijo, y además dice que la sombra del Espíritu Santo como que
la envuelve, ¿no? Y ahí es donde se da la concepción. Exactamente, ahí aparecen los tres, ¿no? El ángel le dice, darás a luz un hijo, hijo del Altísimo, ¿sí? Que salvará al mundo de sus pecados. ¿Y cómo será esto? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu te cubrirá con su sombra. Y lo más misterioso de todo, pues sí, todo es un misterio, pero también que la Virgen aceptara sin tener quizá demasiada noción de esos conceptos. ¿Qué era para la Virgen el Espíritu Santo? El Hijo, pues a lo mejor sí, porque tenía una preparación religiosa profunda y una gracia de Dios enorme para entender cómo el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que salvaría a su pueblo, pero la noción de que es Hijo de Dios, indudablemente la Virgen recibe una gracia muy especial para comprender este misterio directamente ese día. Dios la venía preparando para poder recibir esas palabras sin resistencia, ¿no? ¿Y quién se anima a decir qué pasó en el bautismo de Jesús? Por ejemplo, a ver quién nos dice aquí, ¿cómo aparece la Trinidad en el bautismo de Jesús? En los evangelios, ¿cómo aparecen? Adriana, seguro que tú sí lo sabes. Sí, sí. En el momento en que se bautiza Jesús, es el bautismo de Jesús, está la presencia del Hijo, que es Jesucristo mismo. ¿Sí? Dios, con la voz que habla ¿Qué desde le el dice? cielo, le dice, este es mi Hijo en quien me complazco. Sí. Y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. O sea, se hizo patente. Ahí sí que no es un trueno, un avión, es Superman, no. Ahí no podía ser sino o un trueno o la voz de Dios. Y como los judíos, pues más fieles y más practicantes, podríamos decir, tenían cierta familiaridad con las manifestaciones divinas del Antiguo Testamento y tenían la certeza de que Dios, Señor del universo, podía manifestarse, pues algunos sí pensaron que era una manifestación divina, ¿no? Este es mi hijo el amado, mi hijo el amado. Esto es ya una confirmación de su filiación. ¿Y qué pasó en la transfiguración? Cuando Jesús en el monte Tabor, ante los discípulos, que están solo 3, porque dejó a los demás abajo, sube con Pedro, Santiago y Juan, y se transfiguró ante ellos. ¿Por qué pensamos que allí está la Trinidad? O por lo menos 2 personas. ¿Quién lo sabe aquí? Ana María, ¿sabes? Ana. No. ¿Qué pasó en ese momento? El Padre, ¿cómo? ¿En qué momento se manifiesta el Padre? Porque Jesús está transfigurado como si fuera ya resucitado. A su lado tenemos 2 grandes personajes del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Moisés, ¿qué representa? La ley de Dios, que para los judíos es fundamental. ¿Y qué representa Elías? Los profetas. La ley y los profetas es la palabra que ha recibido el pueblo de Israel. Pero allí hay algo más. No basta la ley y los profetas, sino que en Jesús se cumple todo lo que decía la ley y los profetas. Tanto es así, para confirmar la fe de los discípulos, que también se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo en quien me complazco. También es la voz de Dios, y solo la escucharon los discípulos. Y Jesús les pidió no revelar esto a nadie. Se acordaron de esto después de la resurrección. O sea que verdaderamente se les borraban las cosas maravillosas que les sucedían, ¿no? Se les borraba. Así que no nos preocupemos si se nos olvida a veces las cosas de la fe. Una preguntita, ¿cómo se veía el Espíritu Santo ahí? Pues no se veía. Ah, ok. Realmente no aparece el Espíritu Santo en forma patente, pero quizá, pues una manera, como lo han leído también algunos autores antiguos, los discípulos no hubieran comprendido nada, no hubieran podido entender lo que allí pasaba, si no fuera por la acción del Espíritu Santo en sus corazones y en su mente, ¿no? Pero por lo menos tenemos la presencia del Padre y del Hijo. Algunos piensan también que la nube
que les envolvió es como la sombra del Espíritu Santo, ¿verdad? Una pregunta, ¿y por qué no recordaban nada de lo que les había sucedido siendo algo tan importante? Pues fíjate que no sabemos por qué. Lo único que tenemos constancia es que en los evangelios dice que cuando sucedió la resurrección y Cristo empezó a aparecerse, se acordaron de lo que el Señor les había dicho el día de la transfiguración. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿por qué se transfiguró? Porque los discípulos estaban aterrados. Los pasajes anteriores nos cuentan que cuando Jesús les anuncia por tercera vez que va a padecer y va a morir, no le creen. Entonces Jesús, para hacerles como comprender de una manera muy poderosa que era verdad, que iba a morir, pero que iba a resucitar, decide transfigurarse. Pero ellos no lo creyeron o no lo entendieron hasta después. Cuando Cristo muere y resucita, dicen, entonces nos acordamos, por eso San Pedro dice en sus discursos que estamos leyendo estos días en la misa, nosotros lo hemos visto transfigurado. Y acá caen en cuenta qué relación tenía esto con lo que Jesús les había dicho, ¿no? Acontecimientos históricos que ya estaban anunciados antes. ¿Sí? Y bueno, está más o menos. Sí, gracias. Bueno, y en la oración en el huerto, ¿tenemos alguna manifestación trinitaria? Por ejemplo, a ver, está por allí Victoria y Sofía. ¿Está por ahí? ¿O se fueron? Parece que se No, fueron. es que tienen mal internet, entonces lo Ok. saca. ¿Lo saca? Bueno. La saca, mejor dicho. Entonces tú, Clau, ¿qué pasó en el huerto? ¿Encontramos alguna referencia a alguna persona divina además de Jesús? Bueno, pues Claro. Jesús le está rezándole al Padre, ¿no? Sí, Y- claramente. Y entonces en ese Sí. sentido, pues ahí también lo distingue. Y luego, pues un ángel lo consuela, un ángel enviado por el Padre, Claro. pero no sabría qué más. Pues no es poco eso, ¿no? Jesús habla a su Padre, se dirige directamente, pero lo sabemos de una forma patente por las expresiones que Jesús usa. Dice, por ejemplo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero la expresión más fuerte, que no la había usado nunca un judío para dirigirse a Dios, es la expresión que recoge San Marcos, donde Jesús, orando con fuerza, le dice Abba, A, B, B, A, con acento y con fuerza, ¿no? Abba quiere decir papito, papacito. Es la manera más entrañable en la que un judío se puede dirigir a su papá. Pero no lo hacían los judíos para referirse a Dios. Sí lo usaban para sus abuelos o para su papá, pero nunca para Dios. Es la primera vez que aparece registrado en la revelación que Jesús habla a su Padre con la mayor intimidad y confianza, aunque está sufriendo. Allí también tenemos dos personas de la Trinidad. Cata, Señora. pero cuando Jesús les enseña a rezar el Padre Nuestro, la expresión en arameo también es Abba, pues, Abinu. O sea que en realidad sí había salido, pues por lo menos me parece que había salido antes la idea de llamar a Dios con el apelativo. Solo en Jesús. ¿Ah? Solo en Jesús. Es verdad, lo podemos poner aquí, en el Padre Nuestro, para que no se me olvide. Cuando Jesús les enseña a rezar el Padre Nuestro. Luego tengo que cambiar todos los números. En la oración en el huerto. Luego, ¿qué pasa en la aparición a la Magdalena? También allí hay unas palabras de Jesús que dicen, subo a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. Distingue, de alguna manera Jesús quiere distinguir la paternidad de Dios respecto a Él, que es el Hijo natural, el Hijo por esencia, el Hijo verdadero, del Padre referido a nosotros los hombres, que no somos hijos engendrados del Padre directamente, sino por gracia, por nacimiento sobrenatural, ¿verdad? Y lo mismo en el discurso a los apóstoles, cuando Jesús ha resucitado y les da la misión y los envía a predicar, les dice, id y predicad, extended el Evangelio, las palabras del reino, y bautizad a todos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que de alguna manera podemos aceptar que los discípulos ya entendían, por lo menos entraba en su horizonte intelectual y en su horizonte de fe, que la Trinidad era una gran verdad y que Jesús se refería continuamente al Padre y al Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando antes de la ascensión, Jesús les dice, yo me voy, pero les enviaré un paráclito, un consolador, eso quiere decir en griego, ¿no? Un paráclito, un consolador. Jesús lo anuncia antes de subir al cielo. Anuncio antes de la ascensión al cielo. ¿Lo recuerdan? ¿O no les suena? Sí, sí. Bueno, ahí vamos repasando, no importa que uno no se acuerde. Estaríamos igual que los apóstoles, que se nos puede olvidar a veces. Entonces, tenemos claro que lo que nos dice el Nuevo Testamento sobre la Santísima Trinidad viene de Jesús, que nos ha revelado que Dios es Padre en un sentido completamente nuevo. No solamente es un creador todopoderoso, omnisciente, eterno, sino que es Abba, es Padre, es Papá. Y Dios comunica a través de su Hijo la manera como tenemos que tratarlo. Jesús es eternamente Padre en relación a su Hijo Jesús, y que realmente en su relación con el Padre es Hijo solamente en relación al Padre, a nadie más. En cuanto a ser hombre, es hijo solamente de María. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre le conoce a nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y Jesús lo va revelando. Vamos descubriendo cómo se da a conocer el misterio de la Santísima Trinidad. Pues eso porque lo tenemos en los Evangelios, pero a la vez no podemos separar todo lo que el pueblo de Israel y todo lo que la Iglesia ha recibido del Antiguo Testamento. Hay una transformación gradual, hay una comprensión de fe gradual entre el pueblo de Israel y los cristianos, porque no es que en el Nuevo Testamento aparece por primera y única vez una mención de Dios hablando de su vida íntima, solo que en el Antiguo Testamento no son alusiones explícitas. Podemos decir, el pueblo de Israel estaba suficientemente capacitado para comprenderlo. También por el estado de civilización, de desarrollo, de comprensión, de religiosidad. A medida que Dios va fortaleciendo la noción del Dios único, el pueblo de Israel va teniendo más capacidad y más sensibilidad interior, más profundidad en su mente y en su corazón para entender pasos más grandes, pasos mucho más fuertes para aceptar la verdad de la Santísima Trinidad. Pero ya en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, después de la resurrección de Cristo, la ascensión al cielo, cuando ya se dispersan porque empieza la persecución o cuando empiezan a predicar, como vemos a Pedro, a Santiago, a Andrés, a Pablo, en toda esta temporada que estamos leyendo, ellos ya predican tranquilamente, con absoluta convicción, la Trinidad de Dios. Y hablan del Espíritu Santo que les ha inspirado y que les ha mostrado, no les prohíbe hablar, sino que deben hablar del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Y les dice claramente que ellos han matado al Hijo de Dios, al Señor de la Gloria. Y hay muchas conversiones, pero también hay iniciar la persecución fuerte, ¿no? Los empiezan a perseguir porque les parece que esto es herejía. Entonces la Iglesia, que recibe esta revelación, pues tiene como la urgencia también de comprender mejor cómo expresar esto para capacitar o para formar a los catecúmenos, para preparar al bautismo a los que se convierten y para expresar mejor de una forma que pueda entrar en el lenguaje común, en la fe de la gente, pues porque hay gente culta, gente inculta, hay gente noble, hay gente que no es tan noble, todas las condiciones sociales. Y en el mundo en que se da este desarrollo del mundo cristiano, pues unos hablan griego, otros hablan arameo, hebreo, pues en Occidente se habla latín. ¿Cómo se empieza a desarrollar la comprensión del dogma trinitario? Pues mediante formulación propia del griego común, del uso habitual del griego en el ambiente pues, helenista en que se desarrolla la cultura cristiana. Dice el Catecismo en el número 251,
que para la formulación del dogma trinitario la Iglesia debió crear una terminología propia, con ayuda de nociones de origen filosófico. El término sustancia, persona o hipóstasis, relación, que va gradualmente descubriendo cómo aplicarlas a las personas de la Santísima Trinidad. Es una sola sustancia, pero tres personas distintas, ¿sí? Tienen relaciones entre sí, pero una persona no es la otra. Nosotros podemos tener una relación con nuestros padres, pero una cosa son nuestros padres, otra somos nosotros y otra distinta es la relación que tenemos con ellos. O sea, no existe la relación subsistiendo, sino que es como nuestra procedencia remite directamente a ellos. Por eso siempre es importante descubrir pues, el origen de las personas, su ascendencia, los genes, el ADN, no sé qué, de dónde viene todo lo que somos, también el ambiente donde hemos sido educados, etc. Con Dios la cosa es un poquito más, podríamos decir, más elevada y más completa. ¿En qué sentido? Que la relación que tiene, por ejemplo, el hijo con el padre es una persona. No es que la relación sea una cosa y el hijo otra, sino que la relación entre el padre y el hijo es una persona, que es el hijo. Y la relación del hijo al padre es también una persona. La paternidad es una hipóstasis en la Trinidad. Entonces, cuando la Iglesia hace esto, adaptar el lenguaje para que sea mejor comprendido, no estaba, digamos, inventando palabras que no existieran, ni tampoco estaba pretendiendo un lenguaje excesivamente culto, sino que aplica a la verdad del cristianismo expresiones que ya venían en el uso del mundo griego o de la literatura o de la expresión que no era exclusiva de los cultos o de los filósofos. Aunque nos parezca hoy que estaba muy lejos de ser comprensible, pues en realidad sí lo era. Aunque lógicamente eso requiere gracia de Dios y luz de Dios para poder comprender. Entonces, al hacer esto, la Iglesia no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que le daba un sentido nuevo a estos términos, destinados también a significar en adelante un misterio inefable, un misterio casi inexpresable. Lo dice Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, publicado en 1968, en el número 2. Pablo VI quiere recoger las principales verdades de la fe que están siendo atacadas en ese momento. Entonces, pues la Iglesia avanza en esta comprensión y así lo formula. Por ejemplo, el término sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza. Por ejemplo, en el credo, como lo rezamos en la versión latina, decimos que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. Pero en latín no se usa naturaleza, sino sustancia. ¿Sí? Consubstancial en patri, de la misma sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es la manera de reforzar que la sustancia de la divinidad o el ser divino que tiene el Padre es el mismo ser divino y la misma sustancia del Hijo, aunque sea otra persona. Emplea la Iglesia también el término persona o hipóstasis para designar a cada uno de ellos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como distintos entre sí. A veces, pues, no hay muchas maneras de decirlo para los alumnos, ¿no? Pues, esto les queda a veces un poco difícil, pero pues también en la catequesis de hace muchos siglos se ha utilizado la imagen, por ejemplo, de un trébol que tiene 3 lóbulos. El trébol tiene como tres lobulitos y es el mismo trébol. Es la misma hoja, del mismo color y no está dividido, pero tiene 3 formas de ser trébol o 3 manifestaciones. Y así se podría decir que la Trinidad es un solo trébol con 3 expresiones, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. O también, pues lo que le decía una señora a los testigos de Jehová que la visitaban en su casa. Señor, es que usted es politeísta porque usted cree en 3 dioses, tal. Digo, pero ¿por qué voy a ser politeísta? Yo no tengo problema en creer que soy hija del Padre y vivo con el Hijo y el Espíritu Santo. Yo al final soy la misma señora que soy hija de mis padres, esposa de mi esposo, hija de mis padres, esposa de mi esposo y madre de mis hijos. La misma señora y tengo 3 funciones o relaciones distintas. Entonces, no es que sea la última expresión, pero ayuda a entender que la relación que tienen las personas entre sí indica que se distinguen por esa relación entre ellos. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, pero son inseparables.
no puede comprenderse el uno sin el otro. Entonces leamos lo que dicen algunos textos del magisterio de la iglesia, muy antiguos. Por ejemplo, las personas divinas son realmente distintas entre sí. Estamos en el catecismo, que es una síntesis maravillosa para abordar estos temas. Dios es único, pero no es solitario. Esta es la fe expresada por el Papa San Dámaso, que es como del siglo III. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modos, como máscaras de aparecer el ser divino, sino que existen realmente y son distintos entre sí. El que es Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Esta es otra manera de expresarlo en el Concilio de Toledo, en el año 675 de la era cristiana. O sea, eso es muy antiguo, ¿no? Expresiones de la Trinidad, pues que no son tan fáciles y que sin embargo quieren expresar una gran verdad. Entonces, las tres personas son distintas entre sí por sus relaciones de origen. ¿Cómo se expresa esto en la Iglesia y en el Concilio de Letrán de 1215? Eso es siglo XIII. El Padre es quien engendra, pero no es engendrado, ¿no? El Padre es, en griego, agénetos. No ha sido engendrado, es principio de todo principio. El Hijo es engendrado, pero no es creado. No es una criatura, como decían los arrianos en el siglo III y IV, que Jesús era como un semidios o un dios de segunda categoría o un deuterodeus, una especie de subdios inferior porque no se podía explicar que fuera Dios como el Padre. Y el Espíritu Santo no es engendrado ni creado, ni es como el Padre, principio, sino que procede del Padre y del Hijo. Y esa procedencia se llama expiración. Es expirado por el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, esto ha solido expresarse también así, como ven ustedes en la imagen. A mí esta me gusta mucho, no está muy grande, pero me parece que en muchos lugares del arte cristiano hemos visto sobre todo esta, ¿no? O dicha así como está en la derecha. En el centro es Dios, una sola naturaleza. Dios es una sola naturaleza, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma eternidad, la misma providencia hacia nosotros. Toda la Trinidad es creadora, toda la Trinidad es santificadora. A toda la Trinidad le tenemos que atribuir la encarnación del Hijo de Dios, la venida del Espíritu Santo. Pero tenemos esas operaciones divinas que se llaman operaciones ad extra, fuera de la Trinidad misma, nos dan a conocer cómo es cada uno. Y entonces, ¿eso cómo se explica? Se habla de dos procesiones. ¿Qué quiere decir dos procesiones? Es decir, que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, esas procesiones no se dan sin que se dé la anterior, ni se den los tres en unión de esta operación íntima. Las procesiones y las relaciones son la vida íntima de la Trinidad. Son procesiones o son operaciones inmanentes, es decir, que se dan dentro de la Trinidad misma, como en familia. Entonces, las dos procesiones son la generación del Hijo y la procedencia del Espíritu Santo. Las tres relaciones es esto: la paternidad, o sea, el Padre es Padre del Hijo, la paternidad, la filiación y la procedencia del Espíritu Santo de los otros dos. Estas son las tres relaciones que se dan en la Trinidad. Poseen la misma naturaleza, pero cada uno tiene su personalidad propia y se le atribuyen algunas operaciones con más propiedad. Por ejemplo, al Padre se le atribuye la creación del universo, la creación en general, pero no quiere decir que ni el Hijo y el Espíritu Santo no estuvieran ahí. Lo mismo al Hijo, ¿qué se le atribuye al Hijo? La creación a imagen y semejanza, se le atribuye también, pues como es lógico, la encarnación, pero no se hubiera encarnado sin la aquiescencia y la participación del Padre y del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le atribuye la santificación, pero en la cual están también presentes de modo propio el Padre y el Hijo. Pero luego la Trinidad no se queda en sí misma encerrada,
La Trinidad quiere comunicarse para transmitir, o podríamos decir para ingresar, para introducir en el seno de su Trinidad misma, quiere introducir a los seres humanos. Quiere que participemos de esa vida de amor, de esa vida de conocimiento, de felicidad plena. Entonces, la Trinidad se manifiesta hacia el mundo, hacia los seres humanos, hacia nosotros, con lo que llamamos las misiones, que quieren decir que son enviados. Entonces, solamente hay 2 envíos, 2 misiones. El Hijo fue enviado al mundo y es la encarnación del Verbo. Sí, sí, ya. ¿Ah? Solo se encarnó el Hijo. Y el Espíritu Santo fue enviado por el Padre al mundo y tenemos ahí la santificación o la venida al mundo del Espíritu Santo, que es Pentecostés. ¿Sí? Así se manifiestan las acciones divinas fuera de sí mismo, fuera del interior de la Trinidad. Y a través de eso es que se nos han manifestado. En la revelación encontramos toda esta doctrina, aunque pues ha tenido que ser formulada y reformulada, ¿no? Entonces, el catecismo en el número 242, la Iglesia confesó en el año 325, fíjense qué pronto, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre. Es de la misma sustancia. Como lo decimos en el credo. ¿Cuál es el primer credo que existió en la Iglesia? Es el que llamamos el credo apostólico, que también ahí se hablaba de la Trinidad. Pero luego, ese credo que era mucho más sencillo y que era la confesión de fe primera, que los apóstoles pedían a los catecúmenos en el siglo III, que ya se habían desarrollado varias herejías, principalmente el arrianismo, pues que invadió todo el mundo conocido y pues que negaban la verdadera divinidad del Hijo, que no era de la misma sustancia que el Padre. Entonces, por eso el concilio de Nicea introduce lo que se llama la fórmula de la consustancialidad, el homoousios con el Padre. El Hijo es consustancial al Padre, de la misma sustancia del Padre. Pero luego, como eso no bastaba y la herejía no terminaba, más adelante, en el año 381, en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, en la ciudad de Constantinopla, se volvió a reforzar esta comprensión de la fe trinitaria y conservando las expresiones de Nicea, se añadió que se confiesa al Hijo único de Dios, nacido del Padre, engendrado por el Padre, ¿no? Génetos, aquí nacido es engendrado, antes de todos los siglos, o sea, es eterno como el Padre. El Hijo existe desde siempre como el Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿Sí? ¿Les suena ese credo? ¿Lo han rezado alguna vez? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, entonces los sacerdotes pueden elegir rezar el símbolo apostólico, que es el credo más breve, o rezar el credo más largo, que es el niceno-constantinopolitano. Aquí lo tienen abajo, el credo niceno-constantinopolitano, porque surge como fruto del concilio de Nicea en el año 325 y del concilio ecuménico de Constantinopla del año 381. No pasaron tantos años, pero se hizo muy necesario reforzar la confesión de fe en la divinidad del Hijo. Después viene, sí, Una dime. pregunta, entonces, ¿el credo de los apóstoles fue antes que este? Sí, fue antes, Ok, que es la confesión de fe del siglo I, podríamos decir, ok, y que duró gracias. también en el siglo II, esto ya es siglo IV, o sea que el símbolo de los apóstoles duró pues casi 2 siglos. Pero ante las herejías, que no fueron solo estas que les estoy diciendo, sino que aparecieron muchas más, Sí. después vienen herejías cristológicas, por ejemplo, pues que si Jesucristo no era Dios, pues María tampoco es Madre de Dios. Vinieron las herejías contra el Espíritu Santo, que tuvieron que ser también, pues aquí también en el Concilio de Constantinopla también se habló del Espíritu Santo contra una herejía que se llamaba el macedonianismo. Macedonio era un obispo, así como el hereje de Nicea era Arrio, pues Macedonio era un obispo que decía que el Espíritu Santo no podía ser Dios, que eran maneras de aparecer el Padre
en distintos momentos para manifestarse a los hombres. Entonces, para combatir el macedonianismo, fue necesaria la presencia de los padres capadocios, que eran 3, San Basilio, San Gregorio Niceno y San Gregorio Nacianceno, que son los principales expositores y los que formularon mejor en esos años la divinidad del Espíritu Santo y la consustancialidad con el Padre y el Hijo. Ok, gracias. Y Tertuliano, que es un autor del siglo III, que después se volvió hereje, fue el primero que utilizó el término griego de hipóstasis y de prosopon, que se refieren a persona, lo aplica a la doctrina en latín. Es el primero que aplica el término persona a la Santísima Trinidad. O sea que fue un gran aporte maravilloso que hizo desarrollar enormemente en Occidente la doctrina trinitaria por obra de Tertuliano. Un gran teólogo, un gran estudioso, pero que se volvió muy radical, se fue alejando de la iglesia, formó su propia secta, que se llaman los montanistas, y acabó muriendo fuera de la iglesia. Solo Dios sabe si se salvó o no, porque pues digamos que uno se equivoca de buena fe muchas veces. Pero cuando ya uno no reconoce la autoridad suprema, ni las rectificaciones que se le solicitan, y se cierra a su propio parecer, la pertinacia intelectual puede llevar a la herejía, ¿no? Eso nos puede pasar a todos, en cualquier campo. Catalina, Entonces, ¿tú vas a explicar lo del filioque? ¿Filioques? ¿Qué se llama lo así? del filioque. Sí, te lo voy a mostrar, voy a buscar aquí mismo. Pues para no alargarlo, yo no lo incluí, pero es un tema pues que es interesante porque la Iglesia Ortodoxa, o sea, del Oriente Cristiano, cuando se separó de la Iglesia de Roma, conservó catecismo, perdón, de la Iglesia Católica. Voy a buscar aquí lo del filioque. Yo lo iba a meter, pero me parecía largo y te lo voy a leer. Filioque. Pues yo tengo una pregunta muy puntual. O sea, yo entiendo qué pasó, pero como que yo sé que pues lo que entiendo es la discrepancia entre que ellos decían que, pues, que si el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, o solo del Padre, o solo del Hijo. Sí. Y nosotros pues creemos que procede del Padre y del Hijo. Y mi pregunta es, ¿por qué creemos eso? O sea, ¿cómo en qué nos fundamentamos para eso? Pues mira, es un tema muy interesante que ha dado mucho trabajo a la teología. Estoy buscando aquí exactamente el número del catecismo. Ustedes no están viendo lo del catecismo, ¿no? No. Que tengo aquí. Es el número 247, 246, 247. Leo lo que dice allí. En la tradición latina del credo confiesa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ese es el filioque. O sea, que procede del Padre y del Hijo, ¿no? Ajá. Pater et filioque, del Padre y del Hijo. Y esto fue definido en el Concilio de Florencia, de la ciudad de Florencia, en el año 1438. Este es el siglo XV. Y se explicita allí, el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo. Procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola inspiración. Un solo acto, ¿no? Divino. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo, a excepción de su ser Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, la tiene eternamente de su Padre que lo engendró eternamente con el Hijo. Entonces, esta afirmación del filioque no figuraba en Constantinopla en el año 381. Se introdujo después a raíz de los problemas doctrinales sobre el Espíritu Santo, ¿no? Se introdujo posteriormente. Entonces, en base a esa antigua tradición latina y alejandrina, pues de Alejandría de Egipto, el Papa San León, que aportó muchísimo a la doctrina trinitaria, lo había dicho dogmáticamente en un escrito, la Quam Laudabiliter, en el año 447, incluso antes de que tuviera lugar el concilio de Calcedonia, en el símbolo que se profesa en esos años, en el 381 y poco después, se admitió en la liturgia latina el filioque, en el símbolo niceno-constantinopolitano, porque la liturgia latina lo ha conservado y tiene una tradición muy larga desde siempre de considerar que el origen del Espíritu Santo es tanto el Padre como el Hijo, porque lo explica también, no solo por la revelación, sino por el amor íntimo, se lo explica así más la filosofía, así como el Padre engendra al Hijo como un acto de perfecto conocimiento de sí mismo, como su imagen perfecta. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es tan perfecto, tan
infinitamente perfecto que engendran o que procede de ellos el amor en persona que es el Espíritu Santo. Entonces, esta confesión no fue admitida por igual en el Oriente cristiano. La tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de primer origen, de principio sin principio al Padre, en relación al Espíritu Santo. Entonces, confiesan al Espíritu Santo como salido del Padre y dice que, no como la latina que afirma que el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Por igual, la expresión ortodoxa o oriental dice que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, ¿no? Y el Hijo, ¿no? Son matices doctrinales que digamos que en el fondo estamos confesando la misma fe, pero ha dado mucho trabajo llegar a comprender pues que no están diciendo algo herético, sino que tienen una expresión oriental o una tradición oriental pues que refuerza mucho más un aspecto que otro. La tradición occidental expresa, en primer lugar, la comunión consustancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Este es el filioque. Y lo dice de manera legítima y razonable, como se confesó mucho tiempo después en el Concilio de Florencia, en 1439. Porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu Santo, en tanto que principio sin principio, pero también que en cuanto Padre del Hijo único, sea el único principio del que procede el Espíritu Santo. Bueno, si esto no se saca de su contexto y no se extralimita, como sucedió también por ciertas, como enfrentamiento en parte también psicológico, cultural, que trajo muchos problemas y mucha distancia, si no se desorbita no afecta a la identidad de la fe. Esos son los números 246 a 248, el tema del filioque. Espero que algo se haya aclarado. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno, algo es algo, ¿cierto? Sí. 246, eso debe decirse así. Y tendría que incluirlo, pero luego lo incluyo para que les quede pues también en la presentación. Entonces, el Espíritu Santo pues ha sido una formulación también lenta y difícil. El dogma trinitario, los concilios que han tratado más sobre el Espíritu Santo, es lo que acabamos de leer. Se dice en Constantinopla, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Luego la Iglesia reconoce al Padre como fuente y origen de toda la divinidad. Pero luego se hace fuerza, por ejemplo en el Concilio de Toledo y en otras intervenciones, que es a través del Padre y del Hijo. Y que tiene igual naturaleza y poder que el Padre y el Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo espíritu del Padre, sino a la vez espíritu del Padre y del Hijo, que procede del Padre y el Hijo con el mismo poder y gloria, ¿no? Y que habló por los profetas. Se le atribuye al Padre, al Espíritu Santo, la revelación a través de los profetas, y que por eso con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Lo están viendo? ¿Lo vieron? Sí. Sí, señora. Sí lo vimos. Entonces, ahí, ¿qué es lo importante de todo esto? No es solamente conocer y saber mucho y enredarse y preocuparse si uno no entendió bien, sino que lo más importante de todo esto es que la fe se tiene que convertir en vida. Entonces se trata de llegar al detalle de qué pasa en mí, en mi fe católica, con la devoción y con la vida respecto a la Santísima Trinidad. ¿Qué lugar ocupa en la jerarquía de mis conocimientos y de mis prácticas espirituales? ¿Cuánto tengo yo de relación con el Padre, Dios Padre, o con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo? Lógicamente, pues puede haber una cierta preferencia. Hay gente que le gusta más hablarle a Dios en general, pero luego también muchas veces uno se siente como hijo pequeño y necesita hablar con el Hijo, o con el Padre, solamente con el Padre, y pedirle que lo ponga uno en sus brazos y rezar el Padre Nuestro, imaginárselo pues como un verdadero padre, aunque las imágenes de la iconografía cristiana nos representan como un anciano de barba blanca, bondadoso y poderoso, salvo que nos lo imaginemos en el Antiguo Testamento lanzando rayos y truenos, ¿no? La revelación del Nuevo Testamento lo presenta como un padre, también con sentimientos de madre, misericordioso, que no se olvida nunca de sus hijos, y más con toda esta
magisterio del Padre Francisco, del Papa Francisco, que nos habla tanto de la misericordia de Dios. Pero la misericordia es más atribuida al Padre, aunque también, por supuesto, la vemos en el Hijo, ¿no? Lo vemos a través de su relación con sus discípulos y con la adúltera y con la mujer pecadora. La misericordia es algo predominante en la acción de Jesucristo también. Pero luego, con el Hijo también tenemos que tratar, y lo hacemos muchas veces y con mucha intimidad a través de la Eucaristía, pues a través, en la oración, no sé, pues cada una como prefiere, ¿no? Tratar más al uno, al otro. Y ahora que estamos preparándonos a Pentecostés, pues empiezan a aparecer oraciones, secuencias, himnos, que nos pueden ayudar mucho a profundizar en la persona del Espíritu Santo, qué lugar ocupa en mi vida, en mis necesidades espirituales, en mi confianza en Dios. No, lo que sí tenemos que evitar es como el extremo que se ha visto en muchos momentos en las iglesias pentecostales, ¿no? Tanto en las protestantes como en las carismáticas católicas. Ha habido a veces un poco de exceso, no digo en todos los casos, pero sí de privilegiar al Espíritu Santo, a veces por encima de la devoción y la presencia de Cristo en la vida cristiana, o dejando de lado pues otras verdades de fe, como la paternidad de Dios, o como la maternidad divina de María, o como incluso la fuerza santificante de los sacramentos. En algunas de estas confesiones o comunidades pentecostales se le atribuye todo al Espíritu Santo en directo, ¿no? Todo, casi sin pasar por el Padre ni el Hijo. Y pues la Iglesia en esto, la Iglesia Católica, pues ha manifestado sus cautelas, ¿no? Que no podemos privilegiar una cosa sobre la otra sin hacer justicia al dogma cristiano. Que se olvidan que por encima de los ángeles está la Santísima Trinidad, o cuando le damos mucha credibilidad a elementos que no son sacramentos, sino sacramentales, por decir algo, pues el agua bendita, o darse la bendición, o las velas tienen un sentido y un significado, pero no son sacramentos, y no tienen más poder que el Espíritu Santo. No digamos ya todo lo relativo a la superstición, ¿no? Que hay gente que es capaz de combinar fe católica con costumbres indígenas o con costumbres esotéricas y acaban mezclando lo uno con lo otro, ¿no? Eso puede deteriorar la fe en la Trinidad. Y ya para dejar espacio a las preguntas, quería leerles una oración de uno de estos padres capadocios, que son de Gregorio Nacianceno, que es tan profundo y tan santo, que es hermano de San Basilio y que lo llaman el teólogo por su profundidad. Confía este resumen de fe trinitaria a los catecúmenos, a los que se van a bautizar. Ante todo les dice: guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy, el día que les entrega el credo, ¿no? Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y un solo poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos, cada uno considerado en sí mismo. Es Dios todo entero. Dios los tres, considerados en su conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. ¿Qué les parece? Pues para que la incorporen a su sabiduría y a su formación. Preciosa. Y aquí finalmente pues está una imagen del catecismo. Hay muchas ediciones del catecismo de la Iglesia Católica, hay muchas, unas amarillas, unos rojos, unos grandes, unos chiquitos. Se hizo primero en italiano y francés, después se hizo en inglés, español, después se tradujo a todos los idiomas, y la última versión, que es la oficial, sobre la cual se deben hacer todas las traducciones, es la versión latina. El último en salir, en el año como 87, fue la versión latina, para que los términos del catecismo sean muy precisos y se puedan traducir todas las demás versiones a raíz de él.
Pues ahí les dejo, ojalá busquen en Google el símbolo atanasiano Oquincunque, que es una joya de la confesión de la fe trinitaria. Y ahora sí, mis amigas, preguntas.